Te doy la bienvenida a Escalando E-Commerce y Marketplaces, el podcast de Crowlo, donde hablamos con responsables de marketing, de e-commerce, de marcas y marketplace para aprender de su experiencia escalando negocios. Y hoy visitan el podcast Lakil Esadi y Patrick Petos, ambos de Crowlo, y con ellos vamos a tener ese punto inicial. Vamos a hablar de qué te va a aportar este podcast, de qué tipo de contenidos vamos a tener, porque es el banderazo de salida de un montón de entrevistas súper interesantes. Así que no te lo pierdas. Hoy nos juntamos Lakil Esadi, Patrick Petos y yo mismo, Alfonso Prim, en este episodio 1 del podcast de Crowlo para definir el contenido que encontrarás en cada episodio, así como hablar de los invitados y empresas que pasarán por el programa. Además, con Lakil y Patrick presentamos Crowlo, el software que ayuda a escalar e-commerce, marcas y marketplaces, aumentando sus catálogos de productos automáticamente y haciendo crecer sus ventas y analizando el mercado en tiempo real. Si tienes un e-commerce o un marketplace y quieres escalarlo, te recomiendo escuchar el podcast de Crowlo para aprender de grandes profesionales que ya lo han conseguido, así como visitar crowlo.com para ver cómo podemos ayudarte a crecer tu e-commerce y tu marketplace. Y ahora sí, pasamos al contenido de hoy. Saludo ya a Lakil y a Patrick. Hola y muy buenas. Hola, Alfonso. Muy buenas. ¿Qué tal, Alfonso? Pues muy bien, muy contento de empezar este podcast con vosotros y nada, y de aportar contenido que sea interesante para toda esa gente y esas empresas que nos están escuchando. Si os parece, nos presentamos brevemente porque habrá personas que no nos conozcan y así nos ponemos un poquito en contexto. Si te parece, Lakil, empiezas tú. Gracias, Alfonso. Soy Lakil Esadi, CEO de Crowlo. Soy el hombre orquestra al pie del cañón, tocando desde creación de producto hasta estrategia de posicionamiento de marca, pasando por recursos humanos, gestión, todo lo que haga falta para que ese barco siga navegando. Muy bien. ¿Y tú, Patrick? Bueno, por mi apellido está claro que no soy de por aquí. El apellido es Petos, pero vamos, que es imposible pronunciarlo bien. Yo llevo varios años trabajando en el mundo del comercio electrónico, con tema de Amazon también me ha tocado mucho. Y dentro de Crowlo, que llevo colaborando con aquí todo el equipo desde hace 2 años y pico más o menos, pues ayuda un poco en todo lo que se puede hacer, desde la parte operativa a gestión de cuentas, a temas estratégicos. Lo que se puede hacer se hace, lógicamente, desde un punto de vista tecnológico, de programación y también de operaciones, ¿no? Vale, pues perfecto. Y yo soy Alfonso Prim, que espero estar aquí al pie del cañón en los episodios del podcast entrevistando a gente muy interesante. Así que nada, si os parece, ponemos un poquito en contexto este episodio 1, donde vamos a presentar qué es Crowlo y vamos a presentar un poquito qué vamos a encontrar a lo largo de los próximos episodios del podcast, para que las personas que nos escuchan pues sepan que hablaremos de e-commerce, que hablaremos de marketplace, que hablaremos de cómo hacer crecer este tipo de negocios y para ello pues traeremos personas del mundo del e-commerce. Pero si os parece, empezamos por el principio y nos contáis brevemente qué es Crowlo y cómo nace. Bueno, Crowlo es una serie de soluciones orientadas a escalar e-commerce y marketplaces. Crowlo nació, como su propio nombre indica, usando tecnología de crawling. Y la idea inicial fue utilizar tecnología de crawling para escuchar todo lo que está pasando en los principales sitios de e-commerce y extraer información útil que sea muy fácil para que cualquier e-commerce o marketplace pueda tomar decisiones rápidas en base a datos. Y desde pricing hasta estrategia de producto, pasado por contenidos, sellers, etcétera, etcétera. Entonces, Crowlo poco a poco ha ido montando un ecosistema de soluciones que pretenden responder a lo que ahora llamamos la capa 2 de marketplaces. O lo que quiere decir, tenemos una capa inicial que de marketplaces es la que tenemos, o marketplace o e-commerce, la plataforma logística, el negocio,
la relación con los proveedores o los sellers o marcas o fabricantes. Y luego está la capa visible para el usuario, que es básicamente producto, contenido, precio, oferta, y es ahí donde nosotros nos metemos, ¿no? Entonces, hoy por hoy nuestra propuesta de valor diferencial en el mercado es que cubrimos el ciclo eh, de estrategia de e-commerce o de marketplace desde la monitorización de productos, donde detectamos las oportunidades que hay en el mercado, hasta publicarlos en el PIM de turno o en la solución marketplace de turno con los datos estructurados bueno, pues monitorizando todo este contenido después en tema de monitorización de pricing, etcétera, ¿vale? Entonces cubrimos esa parte donde un marketplace tradicional resuelve con un equipo humano, que es muy difícil de escalar, por mucho que esté descentralizado en Latinoamérica o en África o en Asia, es muy difícil de escalar. Y nosotros metemos ahí la tecnología, ¿vale? Para que no haya un equipo humano seleccionando producto, otro equipo humano dando de alta producto, otro equipo de humano investigando los sellers, otro equipo humano investigando los best top products en Amazon, sino que metemos tecnología y simplemente eso va funcionando. Los equipos humanos siguen, pero hacen un trabajo de mayor valor, trabajo más de estrategia, y no hacen lo que puede hacer una máquina. Y es lo que hace Crollo con las diferentes soluciones que tiene. Vale, vale, pues muy, muy interesante. ¿Y de dónde nace la idea de crear este podcast? ¿Por qué queréis crear un podcast para Crowlo? A ver, en realidad el problema principal que tenemos la gente que nos gusta desarrollar producto es que no salimos de esa cueva de desarrollar producto, ¿no? Estamos constantemente buscando cómo poner a punto el motor, cómo mejorarlo y mejorarlo y mejorarlo. Y aquí pues hemos dedicado 5 años ya poniendo a punto el motor. Entonces llevamos mucho tiempo creando producto. Y a veces tenemos la sensación de que la gente no sabe lo que hacemos, ¿vale? Y el podcast, en principio, es como una forma más de explicar todas estas cosas que hacemos, ¿vale? Por sobre todo, conectar con el sector. Conectar con el sector es que no solamente nosotros explicar lo que hacemos, sino también invitar a otros profesionales de referencia del mercado también para aprender de ellos. Y que ellos también nos pueden aportar lo que están construyendo, porque estamos seguros que al otro lado hay gente como nosotros construyendo cosas muy útiles o llevando a cabo estrategias de crecimiento de grandes e-commerces o marketplaces o creando soluciones que resuelven, ya sea problemas como los nuestros o otros problemas, y que también merecen ser escuchados y que ese mensaje merece ser compartido con el sector. Entonces, pretendemos crear un punto de encuentro entre estos profesionales, todos bajo el paraguas de e-commerce marketplaces, todos bajo el paraguas de la tecnología, ¿vale? Bueno, y ayudarnos unos a otros y crear esa comunidad y que sea útil para los oyentes de este sector en concreto. Vale, vale, muy interesante. Patrick, si te parece, cuéntanos qué van a encontrar los oyentes a lo largo de estos episodios y bueno, cómo les vamos a poder ayudar si siguen escuchando este podcast y por qué deberían hacerlo, lógicamente. Bueno, al final el porqué está claro en información. El que se van a encontrar. El objetivo es invitar a gente que tenga ya experiencia dentro de este mundo. Es un mundo de tamaño medio pequeño, porque al final grandes e-commerce y grandes plataformas no es que haya muchas, ¿no? Y de vez en cuando, bueno, en gran parte sí que nos conocemos entre nosotros, pero así no hay suficiente interacción, hay pocos eventos. Entonces, el transmitir información y experiencias entre el círculo es algo interesante que al final beneficia a la gente que pertenece a la comunidad, a la gente que lo escucha, a la gente que comparte
bueno, porque al final eso hace que las cosas avancen más rápido, ¿no? Ya sea simplemente en nuestro caso, no nos conoce casi nadie, ¿no? Pues simplemente que la gente empiece a conocernos, que hable de nosotros, nos ayuda a nosotros, lógicamente, pero también ayuda a la gente que saca algún provecho a nuestras soluciones. Y al igual que esto, hablamos de experiencias en donde quizás pues PC Componentes puede venir a hablarnos de Unilae, planteamiento inicial, evolución del proyecto y final. Son experiencias muy interesantes que al final yo creo que sí que es interesante compartir. El no compartir creo que cada vez está más en desuso, porque cada vez se ve que es más, que esos miedos son miedos un poco irracionales y falsos. Al final el compartir información es interesante, depende del que no, pero por lo general es algo interesante para la comunidad en general y al final lo conocemos un poco entre varios y suele ser bien recibido compartir experiencias. Vale, vale. Y el nombre del podcast, que es Escalando E-Commerce y Marketplaces, yo creo que también da una pincelada interesante, ¿no? De qué nos podemos encontrar en el podcast y cómo podemos ayudar a escalar a esos e-commerce y a esos marketplaces. No sé, Lakil o Patrick. Sí, la verdad es que eso refleja un poco nuestro ADN, ¿no, Patrick? Que es, al final, en lo que aportamos nosotros es tecnología. Y porque nuestra filosofía de escalar o nuestra propuesta de valor se basa en utilizar inteligencia artificial, algoritmos y automatización para escalar la estrategia de e-commerce y marketplaces. Creo que cuando mencionas marketplaces, no tiene sentido ninguna palabra que no sea escalar. O sea, es que el nombre de marketplaces, la potencia que tiene es la capacidad es un marketplace, de que se pueda vender mucho de todo, ¿vale? Da igual si es generalista o vertical, pero el marketplace no tienes los problemas, el cuello de botella tradicional que puedes tener cuando tienes una tienda electrónica. Entonces se te abre el camino a pensar en grande, y a escalar lo máximo posible tu estrategia de producto, tu estrategia de crecimiento, tu estrategia de multipaís, todo, ¿no? Entonces, creo que el sector, pues en ese podcast es en español, es para España o hispanohablantes. Creo que el reto principal es eso, es cómo pensar en grande y que aquellos problemas que no los puedes hacer porque no te da la vida para un equipo pequeño, etcétera, etcétera, que puedas confiar en la tecnología y que merece la pena utilizar la tecnología para hacerlo. Entonces, escalando e-commerce creo que es un tema muy, muy atractivo para todo el mundo que está en el mundo de marketplaces y creo que es el punto de interés principal y el pain point principal que hay en e-commerce. La gente tiene ese problema en concreto. La gente sabe lo que hay que hacer. Todo el mundo sabe la teoría. En la práctica es muy difícil llevar a cabo. Entonces queremos hablar de esto, hablar de cómo por ejemplo, otros profesionales están escalando su e-commerce. Cómo nosotros también ayudamos en escalar e-commerce, cómo otras herramientas del mercado pueden ayudar en escalar e-commerce marketplaces. Entonces, escalar es la palabra clave que hemos elegido para ese podcast. Vale, vale, pues muy interesante. Y luego también un poco al hilo de esto, el tipo de profesionales que visitarán el podcast y a los que haremos entrevistas, pues para ver cómo lo están haciendo ellos. Lo que comentaba antes Patrick, ¿no? A veces vendrán personas de grandes e-commerce, otras de e-commerce que han escalado de una manera muy vistosa, por decirlo de alguna manera, y otras veces incluso profesionales relacionados con el mundo del e-commerce. No sé si quieres ampliar algo más de esto, Patrick, qué tipo de profesionales van a visitar el podcast. Sí, a ver, yo entiendo que por un lado la gente que toma las decisiones y que tiene detrás la información de por qué esa decisión y también la información de los resultados, si la comparte, genial, obviamente. Y luego también la gente que está un poco más en dirección de parte de operaciones. La logística. La logística, todo el mundo tiene claro cómo enviar un pedido. Aquí el reto está en cómo enviar miles de pedidos al día. La logística es un punto crítico dentro de todo esto.
y hay una red de logística súper complejas y muy completas. Información en detalle de esto, de los retos que suponen, de cuál es la tendencia que se está llevando. Todo eso es información súper útil. Al final Amazon es una grande, Amazon mete mucha pasta, ¿no? Hay gente que los investiga más en profundidad, que sabe qué están haciendo, que están testando en Estados Unidos, pero al final no tenemos tiempo para estar haciendo esas investigaciones constantemente. Entonces, si viene un experto que sí que hace esas investigaciones, que trabaja con alguna que otra cuenta ahí y nos cuenta un poco qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, tenemos la clara imagen de qué, o bastante clara, de qué va a suceder luego aquí. Y antecedernos a ese tipo de información, a esos pasos, pues es correr un poco más rápido. Porque al final, cuando se trata de escalar, obviamente está el subir los peldaños, pero también está en la qué velocidad lo haces. Entonces, cuanto antes sabes cuál es el peldaño que va a subir el de al lado, pues puedes igual dar dos pasos, ¿no? Vale, vale, pues muy interesante. Entonces, por resumir un poquito para que las personas tengan en mente qué se van a encontrar en este podcast, sobre todo entrevistas pues a personas relacionadas con el mundo del e-commerce, personas que toman decisiones dentro del mundo del e-commerce. Hablaremos de decisiones críticas que se han tomado en determinados e-commerce y marketplaces. También entiendo profesionales relacionados, aunque no tengan un e-commerce directamente, pero yo qué sé, pues gente del mundo del SEO, por ejemplo. Gente del mundo de la logística, como dices, ¿no? Gente un poquito del entorno también del e-commerce bueno, que nos dé una pincelada y una visión de todas esas cosas que pasan más allá de lo que vemos, ¿no? En la pantalla de un ordenador y cuando entramos en una tienda online. Sí, invitaremos a todos, a toda esa gente, siempre que el tema principal sea en torno a e-commerce marketplaces, que es el denominador común de ese podcast. Entonces, todo lo enfocaremos desde este ángulo y desde la utilidad para el escalar la estrategia de e-commerce y marketplaces. Y efectivamente, tenemos gente de diferentes sectores, gente de tecnología, de consultoría, de negocio, de SEO, sí, de soluciones, o gente que está escalando marketplaces en grandes retailers. Pues todos estos los invitaremos para que compartan con nosotros sus experiencias. Vale, vale. Y ya para ir cerrando este episodio, este primer episodio de puesta en marcha y de arranque de este podcast, que tenemos mucha ilusión todos en que funcione muy bien y en que aporte mucho contenido interesante a esos e-commerce que quieren escalar, sí que me gustaría una última pincelada de cómo ayuda Crowlo a los e-commerce a escalar y dónde os pueden encontrar. Si quieres, le doy yo aquí. A ver, al final somos una empresa tecnológica, nuestro ADN es tecnología 100%, creo que el 90% son programadores, pero más que darle importancia a que somos tecnológicos, creo que lo importante es que somos doers, creo que lo llama aquí. Es decir, estamos focalizados al 100% en hacer que las cosas sucedan. Porque hay demasiado hype con todo esto de la IA y cosas así, ¿sabes? Que luego preguntas, vale, pero ¿y eso qué hace? ¿O eso en qué me ayuda? Y se oye un cri-cri, ¿sabes? De fondo. Entonces, nuestra principal ventaja, yo creo, es que aplicamos soluciones reales a problemas reales. Desde creación de productos de forma automatizada o semiautomatizada a gran escala, localización de series de forma muy específica para catálogos específicos, información de mercado con un nivel de detalle bastante alto, con informes muy concretos y específicos. Es decir, responder de forma clara y concisa a preguntas que grandes e-commerce o marketplaces se plantean. Vale, vale, perfecto. ¿Y dónde os pueden encontrar? Bueno, crowlo.com, ahí hay información bastante resumida, ¿no? En LinkedIn también nuestra idea es empezar a movernos un poco más de lo que lo hacemos ahora mismo, y en gran parte también aquí. La idea es que esto sea un poco el altavoz de nuestra voz y también nuestro micrófono, el micrófono para la gente. Yo creo que habrá mucha conversación alrededor del podcast. Habrá mucha gente que conoceremos a través de esto, mucha gente que os conocerá a través de esta herramienta,
Y al final la idea es usar esto un poco de hub para comunicarnos con todos y también que haya comunicación entre la gente en general, ¿no? Vale, pues perfecto. El podcast se publicará en las principales plataformas de podcast y además también en el canal de YouTube de Crowlo. Y para saber más sobre Crowlo, pues en crowlo.com, ahí tenéis toda la información de qué hace la herramienta, cómo lo hace y, por supuesto, pues contratar en el caso de que alguien esté interesado. Y nada, a todas las personas que han escuchado este episodio número 1, darles las gracias, igual que a vosotros dos, Lakil y Patrick, por haber estado aquí. Y recordar a las personas que nos han escuchado que se suscriban y dejen una valoración de 5 estrellas en la plataforma donde lo hayan escuchado y que no se pierdan ninguno de los futuros episodios que van a llegar para disfrutar con profesionales que gestionan y han escalado grandes e-commerce y marketplace y aprender de ellos y aplicar toda esa experiencia a los negocios de cada una de esas personas que nos están escuchando. Y recordar que en crowlo.com tenéis el software que te ayuda a escalar tu e-commerce, a ampliar tu catálogo de productos de manera automática con fichas de producto profesionales, analizar la competencia y encontrar productos que te pueden hacer aumentar las ventas. Y nada, nos despedimos y ya nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.